Hola a todos, mi nombre es Valentina Vargas, soy estudiante de quinto semestre de Comunicación Social de la UNAP. En el día de hoy me encuentro con Sid Telosa, que es un economista egresado de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander, y hoy hablaremos un poco sobre el impacto que ha tenido la economía en Colombia y en el departamento de Santander debido a la pandemia por COVID-19, temas como la reducción del PIB y del poder adquisitivo de los colombianos. Buenas tardes, Yesid, gracias por permitirnos ese espacio el día de hoy. Bueno, tío Valentino, gracias por tu invitación y, pues el espacio para compartir pues lo de la situación actual de la economía, de lo que está sucediendo con todos estos aspectos importantes aquí en el país. La pandemia global provocada por COVID-19 ha rompido nuestros parámetros en distintos campos de acción como la educación, el trabajo, la salud, la religión, etcétera. Pero nos centraremos específicamente en la economía de Colombia y del departamento de Santander. Es claro que nos obligamos a modificar nuestra cotidianidad y en el ámbito económico decir qué tan brusco fue este cambio para los colombianos. Pues mira, Valentina, podemos hablar de ese cambio en, digamos, cuatro aspectos básicos que yo identifico. Uno tiene que ver con las preferencias en cuanto a los cambios de consumo. Tradicionalmente, pues las familias de su ingreso destinaban, digamos, una parte para eh, pues pagar, digamos, sus cuentas tradicionales, todas sus obligaciones que tenía, ya sea arriendo, cuotas de vivienda, en fin, todas las obligaciones que tenía, digamos, una familia. Pero ahora con estos temas de la pandemia, ha obligado a que de pronto lo que destinaba para entretenimiento, para diversión, para de pronto un tipo de consumo que no era, digamos, destinado a primera necesidad, ha cambiado mucho respecto a lo que pues sucedía en el 2019. Otro tema que podemos identificar tiene que ver con la interrupción de las actividades productivas. El año pasado fue un momento, digamos, terrible para la economía nacional. La interrupción de las actividades productivas ha dejado un hueco importante en las finanzas públicas del Estado. Por eso, pues, hay una gran disminución del PIB, la deuda pública ha aumentado. Entonces, allí se presentó otro elemento importante. La profundización de pronto de las crisis de las microempresas y las pequeñas empresas que de pronto venían tratando de ir evolucionando en su proceso de crecimiento, pero con el confinamiento se vio interrumpido, digamos, ese proceso de desarrollo que ellas traían. Entonces, muchas de ellas vemos que prácticamente desaparecieron y otras hoy en día están tratando de nuevo retomar como esa actividad económica que ellos traían. Y una nueva como o cambio brusco que se presentó en las actividades económicas tiene que ver con la adaptación a las nuevas condiciones del mercado. Hoy en día, pues, muchas empresas tienen que estar tratando de buscar a los clientes de una manera como más agresiva que se venía haciendo anteriormente. Las nuevas formas tienen que ya empezar a buscar nuevas formas de comercialización de sus productos a través de la red, a través de redes sociales, en fin, una serie de pronto de herramientas que estaban ahí a la mano, pero de pronto no eran exploradas por muchas empresas. Uh-huh. Yesid, el Producto Interno Bruto de Colombia decreció un 6,8% en comparación al año prepandemia, que fue el año 2019. Este porcentaje de factores monetarios le significó a los colombianos una pérdida de 51.190 millones de euros. Según datos y estimaciones oficiales, está claro que esto se debió a la pandemia, pero ¿cuáles son los sectores de la economía colombiana que más decrecieron? Mira, pues el confinamiento que se presentó en el 2020 obligó a lo que te comentaba ahorita, mucho parálisis de actividades económicas. Se estima que más o menos alrededor de pues, los sectores más importantes de la economía nacional presentaron un decrecimiento importante. Te podría hablar, por ejemplo, de la construcción y todas las actividades, obras civiles, edificaciones y todo el tema de construcción a través del Estado, pues sufrió una contracción aproximadamente del 27%. Otro sector que se vio también bastante golpeado tiene que ver con el transporte, el turismo, el comercio. Esto digamos, nos afecta directamente aquí en Santander al ser un departamento altamente turístico. Fue un impacto grande. El confinamiento obligó a muchas personas a permanecer en casa.
no había, digamos, demanda de transporte. Por eso se dice que esta crisis que se originó con el COVID afectó tanto la oferta como la demanda de bienes y servicios. Otro sector también que se ha visto golpeado fuertemente es el sector de entretenimientos y de recreación. Su contracción es aproximadamente del 11%. El sector de minas y energías también se vio afectado y si nos ponemos a evaluar son uno de los sectores que más, digamos, aportan o ayudan al crecimiento del PIB en la nación. Entonces, estos que tienen alta intensidad en contratación de mano de obra, por supuesto, pues que son los que se han visto más afectados y en los datos pues nos reflejan en su momento pues el alto desempleo que se presentó. Jessy, ¿podría explicarnos, por favor, qué es el PIB per cápita y la paridad de poder adquisitivo? Sí, sí, claro, Valentín. Estos variables que tú mencionas son importantes porque de alguna manera pues permiten medir el crecimiento de o la producción la productividad de una economía, su crecimiento, su desarrollo y cómo de acuerdo a ciertas equiparaciones que se hacen en cuanto a la medición de la moneda, pues nos permite conocer esto. Entonces, mira, primero quiero hablarte del Producto Interno Bruto para explicarte después en qué consiste el PIB per cápita. El Producto Interno Bruto, pues es una medida de actividad económica que utilizan los países a través de su actividad económica. ¿Y qué nos mide? Mide la producción total de bienes y servicios finales que se producen, digamos, en un país a través del uso de todos sus factores de producción. Hablemos de capital, hablamos de trabajo y hablamos también de la aplicación de la tecnología a todas estas actividades productivas. Esto se hace, digamos, mediciones, generalmente se hacen anuales. El Producto Interno Bruto per cápita consiste en dividir este Producto Interno Bruto que te mencioné anteriormente sobre el nivel de población de un país. Entonces, este nivel de PIB per cápita lo que intenta es medir el nivel de producto que aporta cada persona para un país. Otras definiciones, digamos, teóricas lo que hacen es definir el PIB per cápita como el nivel de riqueza anual que en promedio, pues, un habitante está en capacidad de producir para el país. Entonces, hablamos del PIB per cápita para Colombia, está alrededor de los $6,000. Pero entonces hay valores que pueden estar tanto por debajo como por encima, pues te recuerdo, es un promedio, entonces pues es el promedio entre los habitantes. Y la paridad del poder adquisitivo es un indicador que es fundamental para poder hacer comparaciones respecto a la capacidad de poder adquisitivo que tienen las personas dentro de los países. Este indicador se basa en la estimación del Producto Interno Bruto en términos de medir los costos de vida que tiene para una persona, lo que le vale a una persona, digamos, en su diario vivir, adquirir, digamos, una canasta básica de bienes y servicios en términos tanto monetarios como en capacidad de consumo. Entonces, en economía, para poder comparar si mi moneda o mi paridad de poder adquisitivo está apreciada, depreciada, o cuánto puedo yo comprar con, te pongo un ejemplo, $20,000 o $2,000, $3,000, tengo que hacerlo a través de la paridad de poder adquisitivo, que es lo que me permite a mí hacer comparaciones para saber si es más alto el costo de vida aquí en Colombia o es el más alto el costo de vida en Estados Unidos, en Argentina. Es el indicador que me permite hacer estas comparaciones. Respecto a eso, Jessy, ¿cómo le va a los colombianos en el tema de poder adquisitivo respecto a los demás países de la región? Mira, Colombia, en términos generales, pues te hablo alrededor de, digamos, el último ranking que salió de esta medición de paridad de poder adquisitivo. Colombia ocupa más o menos aquí en Latinoamérica un 10º lugar. Sí, te hablo de que eh, la cifra que te da ahorita a nivel de PIB per cápita para Colombia está alrededor de los $6,500. Si esto lo llevamos a paridad de poder adquisitivo, llega a $15,541. Pensaría uno que es algo alto, pero pues es la paridad de poder adquisitivo ahora sí comparado respecto a lo que son otros países.
El primer país latinoamericano en cuanto a paridad de poder adquisitivo es Puerto Rico, con alrededor de $40,000. Recuerdo que está también Panamá, Chile, Uruguay. Estamos por debajo, por ejemplo, de países como México, como Argentina, y en cuanto a paridad de poder adquisitivo, estamos por encima de países como Ecuador, Bolivia, pero podía hablarte que estamos en términos medios en cuanto a paridad de poder adquisitivo y la capacidad que tenemos para adquirir una canasta de bienes básicos, digamos, aquí en la región. Ujú. Y decir, ¿cómo se puede medir o qué índices existen económicamente hablando para la pobreza? En cuanto a pobreza, Valentina, te puedo decir que hay diferentes indicadores y depende de lo que elija cada uno de las instituciones que hacen medición digamos, de esta variable. En Colombia, la institución que lo realiza es el Departamento Nacional de Planeación y hay como dos indicadores oficiales básicos para medir pobreza. Uno se enfoca en cuanto a temas de carencia de ingresos y un segundo tiene que ver con la falta de oportunidad o de acceso a niveles, digamos, mínimos vitales para una población. Entonces, en cuanto a carencia de ingresos, está el nivel de pobreza monetaria. Lo que te dije ahorita es un indicador que calcula el DANE y lo que mide son los ingresos mínimos que tiene una persona para poder adquirir una canasta básica de alimentos y una canasta básica de servicios. Entonces, a partir digamos, de esta definición, el DANE hace un cálculo de acuerdo, digamos, al valor de la canasta de los bienes y servicios. Y si digamos, el ingreso mío está por debajo de los 331,000 pesos, que es el límite que establece el DANE para decir que hay pobreza monetaria, si gano menos de eso, entonces estoy considerado en pobreza monetaria. En Colombia ahorita con el tema de la pandemia, alrededor de un 40% se incrementó la pobreza monetaria en la región. Estamos hablando de que en nuestro país hay alrededor de 21 millones de pobres. Es una cifra muy, muy preocupante pues que exige muchos retos para el gobierno nacional. Y también, digamos, atado a esta pobreza monetaria, hay otro indicador que se llama pobreza monetaria extrema, que también es lo mismo, con la misma lógica se mide. Hay una línea en la cual personas que ganen menos de 145,000 pesos están considerados en pobreza extrema. Es decir, que para esta familia solo le alcanza a comprar una canasta básica de alimentos. Y el otro indicador del cual te hablaba es que tiene que ver con el acceso a unos mínimos vitales o a oportunidades y hace referencia a la pobreza multidimensional. Este también es un indicador que mide como ya no las personas, sino mides los hogares y de qué manera pues tienen la capacidad para aprovisionarse de temas educativos, temas de la niñez, temas de juventud, acceso al trabajo, temas relacionados con la salud. Eh, Cuando un hogar pues tiene alguna privación de todos de estos elementos que te he mencionado, pues es un hogar que se considera en pobreza multidimensional. Y te quería hablar también de otro indicador que pues es muy conocido, pero no es exactamente un indicador que se trate, digamos, en términos reales de pobreza, pero sí es un indicador que nos habla de pronto del nivel de concentración que hay en la riqueza y por ende, pues se pueden determinar como indicios de que hay temas de pobreza y tiene que ver con el índice Gini. El índice Gini es un indicador que nos permite medir el nivel de concentración de riqueza. Entonces, pues básicamente lo que se hace es medir a los habitantes de un país qué tan igual o qué tan igual es la distribución de los ingresos a través de, digamos, un rango que se hace generalmente entre 0 y 1. Entonces, aquellos indicadores que nos den cerca a 0 es cuando hay una igualdad completa en cuanto a la distribución de los ingresos. Y cercano a 1, pues es desigualdad total en cuanto a la distribución de la riqueza.
El índice Gini de Colombia es alrededor del 0,48 y es el segundo país en la región de Latinoamérica con mayor desigualdad en cuanto a distribución de la riqueza. Por eso, pues, de pronto podemos, podemos apreciar de pronto ahorita esta situación que se está presentando, que hay personas que efectivamente se han visto, si se veían afectadas antes de que sucediera esta pandemia, pues mucho más ahora con esta situación que se está presentando en el país. Y hablando ya más de lo local, de nuestro departamento de Santander, ¿qué tan diversificada está la economía santanderana en la actualidad? Eh, pues mira, Valentina, la economía en Santander, pues tradicionalmente, pues ha tenido unos sectores fuertes, como son, por ejemplo, te puedo hablar de la agricultura, en actividades como la ganadería, el cacao, el café, cítricos, algunas regiones son fuertes en cuanto a palma. Entonces, pues una actividad tradicional fuerte de nosotros en el departamento es la agricultura. Lo que te mencionaba ahorita con el sector del turismo se ha desarrollado, digamos, fuertemente aquí en el departamento, pues viene en un proceso de desarrollo ahorita con la pandemia, pues ha tenido muchas dificultades, sin embargo, pues es digamos, uno de los renglones que tiene, digamos, mayor relevancia y mayor importancia aquí para la región. Igual el sector petrolero también en Barranca, pues es uno de los, digamos, soportes fundamentales de las finanzas públicas, con petróleo. El sector de la minería, también la explotación de minas y canteras hacia la región, por ejemplo, de California, esta zona de Suratá, pues son regiones que también aportan mucho y generan también bastante empleo. Y el otro sector tiene que ver con el sector del comercio y los servicios, que también, pues digamos, ha venido creciendo y se ha venido desarrollando aquí en el departamento. Ahí sí hay algunas falencias relacionadas con temas, de pronto podemos pensar industriales, en temas relacionados con lo que está actualmente requiriendo el mercado laboral y tiene que ver con todo el tema de desarrollo de software, de temas tecnológicos, de tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces son oportunidades de mejora que el departamento debe explorar si queremos seguir creciendo y de alguna manera seguir diversificando la producción, porque pues lamentablemente es una característica del país, fundamenta su crecimiento en muchos bienes, digamos, primarios o bienes, digamos, de explotación minera. Y poco desarrollo se ha dado al tema de las tecnologías que, pues, es el soporte para generar mayor crecimiento económico. De estos sectores hubo varios, en la mayoría que resultaron bastante afectados debido a la pandemia por COVID-19, pero hay unos sectores que salieron fortalecidos. ¿Tiene claros cuáles son? Pues, Valentina, por ejemplo, algunos sectores que se hayan fortalecido, te puedo hablar, por ejemplo, en sector financiero, sectores, algunos servicios han visto fortalecido, han incrementado, digamos, su oportunidad. Otros sectores de pronto relacionados con las manufacturas que ha tenido, digamos, algunos repuntes, pero ya, digamos, la actividad económica pues, viene generando alguna tendencia de recuperación a nivel general, retomando como ese crecimiento que venían presentando, pero pues todo depende de la evolución que tenga ahorita la pandemia y el tema pues, de la situación social que vive el país. ¿Es verdad que una nación con una clase media grande es un país estable económicamente hablando? ¿Por qué? Eh, ¿Qué te digo de esto, Valentina? Pues poder asegurarte yo que sea algo tácito como tal que se dé, pues sería un error. Todo depende, digamos, de las condiciones económicas y de la manera en que los gobiernos tengan ese desarrollo y cómo lo realicen en base, digamos, al tránsito rápido o lento que haya de una población, por ejemplo, que te diga que está en estrato bajo y que pase a estrato medio. Si ese tránsito se da en unas condiciones, por ejemplo, de igualdad de oportunidades de empleo,
de acceso a servicios básicos, educación, vivienda. Es un, digamos, es un tránsito ideal y pues concluyentemente va a llegar a generar, digamos, mayor bienestar económico para esta clase media. Pero si ese tránsito se da de pronto a través de subsidios, subvenciones, de pronto dando todo de parte del gobierno sin tener tampoco una fortaleza empresarial fuerte, ese tránsito, digamos, no va a ser tan cierto que de pronto un cambio de población pobre a población de pronto con unas mejores condiciones a una clase media, pues no va a ser tan real. Jessy, me gustaría preguntarle ahora que el país atraviesa una situación complicada que detonó el paro nacional que inició el pasado 28 de abril y hoy ya cumple 13 días. ¿Es necesaria una reforma fiscal y tributaria en Colombia hoy en día? Mira, Valentina, desde el punto de vista crudo de los números y la realidad económica que se ha presentado en Colombia, yo te diría que sí, que es necesaria una reforma tributaria, pero pues tiene que estar, digamos, construida respecto a lo que, pues, digamos, nos está reflejando ahorita la situación, digamos, del país, que tiene que ser una reforma, digamos, que sea una construcción conjunta donde participen, pues, todos los sectores productivos, los sectores sociales del país. ¿Qué pasaba con la anterior, digamos, reforma? Con ella se quería recaudar aproximadamente 26 billones de pesos que de alguna manera, pues, el foco que tenía, pues, era para continuar, pues, los programas sociales que ha venido desarrollando el Estado, como el ingreso solidario, eh, eh, ayudas a las nóminas a algunas empresas, el tema de atención, pues, de la pandemia, y en fin, pues, todas estas situaciones que se venían presentando y que generó ese déficit fiscal tan grande. Entonces, la reforma fiscal, pues, buscaba de alguna manera, pues, aumentar, pues, los gravámenes que se tenían y de alguna manera pues poder de alguna manera aumentar como la capacidad de ingreso que tenían las naciones. Pero eh, con todo este tema de que de pronto no hay una participación de todos los sectores sociales, genera pues lógicamente algún malestar. Ninguna reforma tributaria pues es digamos muy popular. Entonces pues actualmente pues está estructurando una nueva reforma tributaria que de pronto ya puede integrar la participación de otros sectores. Esta reforma intenta recaudar alrededor de 13 billones de pesos. Eh, pues han aclarado que de pronto no va a ser tan fuerte en temas tributarios para las personas naturales o para las empresas. Se busca de alguna manera de pronto no generar ese malestar en la población dado el momento de crisis que pues vivimos actualmente. Entonces, en la medida en que sea una reforma tributaria inclusiva, que no afecte tanto a las poblaciones de pronto más pobres o que tengan más carencias en cuanto a ingresos, en cuanto a oportunidades, pues es bienvenida. ¿Esta reforma no haría a los colombianos más pobres de lo que ya son? Eh, pues mira, si se le apuesta a una reforma con visión de país, con planes claros, con programas que permitan lo que tú preguntabas ahorita de pasar de ese tránsito de pronto de clase o de pobreza hacia una situación, digamos, mucho más estable. Si es una reforma clara y dirigida y que tiene la participación, pues eh, va, va a aumentar en cuanto a accesos si es una reforma de pronto algo desorientada, que no se le apunte, o sea, que sea algo que solo le apunte al corto plazo, como a salir de este momento y ya viene un nuevo presidente y toma este problema, entonces sí va a generar mucha más pobreza de la que actualmente tenemos. Y para finalizar, respecto a términos de gravámenes e impuestos, ¿qué tan alta es la carga tributaria de Colombia
en comparación a los otros países de la región? Mira, pues en Colombia, alrededor del, puedo decir, alrededor del 19.7% del PIB se obtiene, digamos, del recaudo tributario, que generalmente digamos, los ítems más grandes de recaudo vienen por el IVA y también por el impuesto de renta. Entonces, pues es una cifra, digamos, importante para todas las actividades que realiza el gobierno nacional en cuanto a programas sociales y en cuanto a generación de empleo. Colombia, normalmente, digamos, si te hago una comparación con los países de América Latina, está más o menos en América Latina el nivel de recaudo promedio es del 23%, en Colombia es alrededor del 19%. Entonces, pues digamos, estamos por debajo del nivel como medio de la región. Sin embargo, este recaudo, pues, digamos, tiene dos componentes básicos, fundamentales, que es el recaudo que se hace, digamos, a través de las personas naturales y el otro a través de las personas jurídicas. En el país hablamos de que más o menos un 20% de los recaudos provienen de personas naturales y un 80% de empresas. Entonces, este era otro componente, digamos, fuerte que venía en la reforma tributaria anterior, y es que quería aumentar el gravamen a las personas naturales. Entonces, de pronto esto iba a impactar fuertemente a personas como, pensándolo en el tío que de pronto tiene una empresa y que recibe cierto dinero y que de allí pues él genera empleo y ayuda de pronto a ese microempresario a salir adelante y tener pues digamos su fuente de empleo. Era probable que digamos de allí se pueda haber afectado. Entonces todo digamos se puede manejar en unos términos medios. Ahorita pues con la crisis yo decirle a un microempresario que le voy a aumentar su base grabable, pues claro, va a generar una molestia en las personas. Entonces esto hay que mirar bien, pues esta relación de recaudo, ya sea entre persona natural y jurídica, y mirar pues cuál es la cifra más conveniente. En la región, pues el país con que más recaudos en temas tributarios es Cuba. Cuba es uno de los más países con mayor recaudo o carga tributaria que tiene para la nación. Y el de menor carga, te puedo hablar que Guatemala, que alrededor del 13%, pues es su carga tributaria. Entonces, más o menos nos oscilamos entre un término, pues, medio o sobre el promedio del recaudo tributario en la región, que sí puede aumentar para las personas naturales, pero creo que de pronto no es el momento para aumentarlo. Ese nivel tributario para las personas naturales, dado el contexto que estamos viviendo actualmente. Gracias, Isis, por habernos acompañado el día de hoy en una radio, por habernos brindado este espacio y hablar de temas de interés de todos los colombianos. Listo, Valentina, a ti muchas gracias por el espacio. A nuestros oyentes, gracias por habernos acompañado en esta entrevista. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como UNAP Radio, en Instagram como unap.radio y aquí en Facebook como UNAP Radio. No olviden también de estar pendientes de las distintas entrevistas que serán a profesionales sobre distintos temas de actualidad. Feliz tarde.